Hola, hola, ¿cómo están? ¿Ya listos? Prepara tu bebida favorita, abre tu espacio y acompáñame a esta sesión de cafeterapia. ¡Hey! ¿Qué onda? Pues yo estoy aquí haciéndome un té, irónicamente. Se llama cafeterapia porque la idea del podcast surgió cuando mi hermano me terapeaba en su sillón mientras nos tomábamos un cafecito. Y bueno, pues ya, pero si no les gusta o no quieren tomar café, prepárense un té, agüita de sabor, la bebida que ustedes quieran, frappé, no sé, lo que sea. El punto es pasar un rato agradable de autocuidado, apapacho mental, acompañado de algunas verdades difíciles de aceptar, pero que ayuda mucho a aceptarlas. Y ok, ya vamos a comenzar. ¿Por qué necesitamos cada vez más la terapia? ¿Qué onda con las crisis existenciales? Nuestros antepasados no se preocupaban por eso, no iban a terapia, no necesitaban, entre comillas, ir al psicólogo para sobrevivir, que antes no había crisis o qué. Pues bienvenidos a su cafeterapia, su espacio favorito de autoterapia, en lo que van al psicólogo o llega su próxima cita con el psicólogo o encuentran la terapia que más necesitan o nada más en lo que se toman su cafecito, tecito o lo que tengan. Por cierto, quiero agradecer a mis sponsors, Raíz de Conciencia, Proyecto Artesano y el mismísimo Carl Gustav Jung. Gracias eternas. Ay, perdón, me quería aguantar la risa. Gracias eternas por permitirme estar aquí, por sacarme de ese hoyo tan profundo y por todos los recursos que me han brindado para estar aquí hoy. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, ¿recuerdan que antes se hablaba de la crisis de los 40s? Cuando se compraban los señores un coche de lujo o se operaban o se empezaban a poner botox, así, operaciones estéticas, que más las parejas se separaban o todo el mundo se divorciaba a los 40, ¿no? Y se iban con alguien más joven o la gente se mudaba y empezaba una nueva vida. Bueno, pues esa crisis. Hoy les traigo el chismecito de qué pasa con esa crisis y por qué ahora estamos viviendo la crisis de los 40 a los 20. Sí, señor, estamos adelantados a nuestra época. Ahí les va. Vamos a estudiar poquito de lo que investigó el mismísimo profesor Carlos Gustavo Jung. Estoy basando en su libro del problema de la psicología actual, en sus escritos sobre la crisis de la mitad de la vida y en chismecitos que me han contado mis profes psicólogos. Por supuesto, en mi opinión personal, que probablemente ha sido distorsionada por mis creencias limitantes, vivencias complejos y sentimientos. Así es que no se lo tomen tan a pecho. Esta es nada más una opinión que quiero compartir porque creo que les puede ayudar. ¿Ok? Vamos a comenzar con un poquito de contexto. Cuando Carl Jung trabajó allá por el año de 1910, se dio cuenta de que mucha gente pasaba por la dichosa crisis de los 40 y les voy a explicar un poquito el panorama de la psicología en esa época. Básicamente no existía, ok, no había psicología, no había. Apenas estaba Freud trabajando, pero la gente no creía en las enfermedades mentales, ¿ok? Antes eso era terreno meramente espiritual. Todo lo que tenía que ver con cosas extrañas que pasaban en el cuerpo que no se veían era, fantasmas, posesión demoníaca y así, ¿ok? No había una ciencia como tal que se dedicara al estudio de la mente humana. Los matrimonios que tenían problemas, por ejemplo, iban con un sacerdote o con un pastor, o si alguien estaba teniendo problemas de orientación vocacional, cualquier tipo de problemas que tenemos ahora, ellos iban con su autoridad religiosa, ¿vale? No había un psicólogo o estos tests vocacionales o test de personalidad, no había nada de eso, ¿verdad? Como ya les dije, el padre del psicoanálisis, Freud, estaba haciendo su trabajo. Él era médico psiquiatra. ¿Okay? Al final de la Edad Media fue cuando se empezó a estudiar medicina como ahorita lo conocemos. Pero quiero que entiendan que la psicología es un área de la medicina muy moderna, mucho, ¿ok? Como de 1850 para acá, que son ni 200 años. Gracias a Dios tuvimos a Freud, que comenzó sus teorías con sus pacientes del hospital, que pues él veía que de repente llegaban y estaban enfermos de algo que no tenía una razón médica aparente,
Y de repente enfermos se curaban así nomás, nadie sabía cómo, ¿no? Pues la medicina, el tratamiento no estaba dando resultado y de repente algo pasaba y se curaban. Y después llegó Jung, que eventualmente trabajó con un contexto muy diferente al de Freud y eso le permitió continuar con sus teorías de la evolución del individuo. Pero bueno, ahí les va. Freud atendía a la población que llegaba al hospital, como ya les dije. En su mayoría eran trabajadores de las fábricas, personas de una clase media baja y lo que en ese momento se conocía como mujeres histéricas, porque en ese entonces la histeria femenina era la única explicación lógica que encontraban los hombres a que las mujeres empezaran a tener problemas mentales, ¿no? Los hombres también los tenían, pero era diferente, ¿ok? Ellos pues saben que no expresan tantos sentimientos como las mujeres, entonces aparte había mucho trabajo físico, eran obreros, se cansaban mucho, no tenían tanto tiempo de estar expresando emociones. Ni también ya saben cómo era la sociedad, bueno, todavía sigue siendo un poquito, pero antes no era más. El caso es que eran personas como la mayoría de humanos hoy en día. Estaban ocupadas trabajando en fábricas y ganando dinero para poder sobrevivir, comprar comida, alimentar a sus 10 hijos, renta, alquiler, agua, lo que quieran. Todo, ¿no? Así como nosotros. Esa era la realidad de los pacientes de Freud. Jung, por el contrario, se casó con una señora millonaria. Ok, bueno, el papá de la señora era dueño de quién sabe qué tantas cosas y así él accedió a esferas más altas de la población. Estamos hablando de la clase media alta y alta. Estas personas ya no se preocupaban ni por dinero, ni por sus hijos o qué iban a comer, nada de banalidades de la vida. Tenían problemas muy diferentes a los de Freud. Ellos querían dejar un legado, ¿ok? Empieza esta onda de la trascendencia. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando yo ya no esté? Que sus hijos continuaran con el imperio familiar, en fin, otro tipo de preocupaciones muy diferentes. Aquí es cuando Jung se da cuenta de que esto pasaba en la vida. Una vez que quedan cubiertas las necesidades básicas, llamémosle de supervivencia, ¿no? Comida, sobre todo comida, dinero, vivienda, ropa. Una vez que quedan cubiertas esas necesidades básicas y las personas ya no tienen que preocuparse en absoluto por ellas, sus pacientes de 35 a 50 años de edad aproximadamente empezaban a tener una cosa extraña que era básicamente un deseo por lograr más cosas en su vida. Y eso los llevaba a la crisis existencial conocida como la crisis de la mitad de la vida. Entonces él identificó que había en la mente esta necesidad de trascendencia, de seguir evolucionando, de seguir creciendo, y esto sumado a que en esa época la esperanza de vida era de aproximadamente 60-70 años. Acuérdense que estaba un poquito más baja que lo que vemos ahora. ¿Eso qué significaba? Significaba que veían más cerca el momento de su muerte y se preocupaban, ¿no?, de cuál iba a ser el legado a las futuras generaciones. Y antes platiquen con sus abuelos si pueden, o bisabuelos, o personas ya mayores, ¿ok? Antes no había tanto esta preocupación por la futura generación, hablando de todas las personas del mundo, porque no había globalización, ¿ok? No había internet, la gente no sabía qué estaba pasando en el pueblo de al lado, entonces pues no se podía. A ellos les preocupaba lo que pasara con sus hijos, sus nietos, bisnietos, que para ese entonces pues tenían bastante familia, la familia era muy grande y bueno, eso les preocupaba, ¿ok? Además pasa otra situación que también sigue pasando y es relevante. Ellos buscaban quitarse todas esas máscaras y todas las ataduras que se habían impuesto en la primera mitad de la vida para poder tener éxito. Se casaban con quien era conveniente, no con quien querían, sacrificaban un montón de cosas por seguir las reglas de la sociedad, por ir a guerras, por todo este movimiento que hubo en Europa. Estamos hablando un poquito más de Europa, porque pues Freud y Jung eran de allá, ¿verdad? En México 1910 estábamos en plena revolución, cosa que funcionó un poquito diferente. Pero
A nivel global pasaba eso. En fin, las personas de la clase alta hacían muchas cosas para poder obtener o mantener este estatus de importancia social que se consideraba el éxito, ¿no? El estatus social, el dinero y la salud era medio secundaria. Bueno, pues todo eso, todas esas cosas, todos los sacrificios que ellos habían hecho, ahora los mantenían atados a un estilo de vida que no los llenaba. Y pues con justa razón. Y aquí también empezaban a introducirse las drogas socialmente aceptadas, como el tabaco. Y bueno, se sabe que Freud después hizo investigaciones con cocaína y otra droga que no recuerdo. Chin, a ver si no me censuran aquí por decir esa palabra. Bueno, yo espero que no. Si me censuran, pues ya ni modo. Pero bueno, perdón, soy nueva en esto. El caso es que también empezaban a usar estas drogas, entonces empezaban a existir estos problemas de dependencia, depresión ya ligadas a la drogadicción, que pues las personas utilizaban, las personas que tenían dinero para comprar drogas eran los que caían en vicios, los ricos, y ellos las utilizaban para evadirse de todas las demás cosas que tenían mental y emocionalmente. Y pues también el uso de drogas empezó a afectar mucho la dinámica social, familiar y la salud mental y emocional de las personas. Así que, en resumen, esta crisis se la debemos a la revolución industrial, las guerras y las normas sociales de la época. En mis clases de arquitectura, yo estudié arquitectura, estudiamos un poquito sobre psicología de arquitectura también y de cómo influyeron las construcciones de esa época en el auge de enfermedades tanto físicas como mentales, porque sí, está muy relacionado. Hagan de cuenta que todas estas fábricas que se construyeron al inicio era nada más como un caparazón gigante de concreto. Se empezó a utilizar el metal y el concreto para las construcciones. Eso permitía tener espacios más grandes, pero no se le tomaba mucha importancia a la ventilación ni a la iluminación natural. Entonces, ¿qué pasaba? La gente se deprimía. Y en Europa, que de por sí no hay tanto sol como acá en Latinoamérica, no les venía bien. Tenían este síndrome, se me olvidó cómo se llama, pero lo que pasa cuando les hace falta estar en contacto con la luz del sol. Empezaban a tener también ese tipo de problemas de salud, ¿ok? No nada más era como que la histeria y el inicio de las enfermedades mentales, había problemas de salud serios. Y la psicología empezó como psiquiatría, básicamente era la rama de la medicina que trabajaba con drogas y bueno, se empezó a hacer el estudio de que había más allá de las medicinas para la histeria, el estrés, las compulsiones, etc. Pero bueno, suficiente contexto, suficiente introducción. Vámonos ahora al meollo del asunto. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, recuerdan que mencioné que dentro de los factores la muerte era un factor importante y las personas ya estaban literalmente a la mitad de su vida y pues ya sentían que la muerte se acercaba. Pues ahora pasa que tenemos crisis económica, de salud, familiar, de relaciones, en todo hay crisis, no hay posibilidad alguna de cumplir con las expectativas sociales y familiares que cargamos. Tuvimos una pandemia que a mucha gente le puso enfrente esta posibilidad de la muerte. Tenemos enfermedades, desastres naturales, en fin, la receta perfecta para volvernos locos o morir en el intento. ¿Por qué no? Y además tenemos este miedo inminente de que nos estamos acabando el planeta y qué va a pasar con las futuras generaciones, ahora sí como generación, porque ¿qué creen? Ahora tenemos globalización, tenemos internet, tenemos conocimiento de las cosas que pasan en general alrededor del mundo. Y bueno, si a nosotros nos está tocando este mundo que está tan raro, ¿qué les espera a ellos? Adivinen qué pasa. Ahora pensamos en esto a edades muchísimo más tempranas que antes. Porque, como les digo, gracias al internet, la globalización, la tecnología, todo lo que ha pasado, somos conscientes de todos los problemas que venimos cargando.
tanto a nivel personal como a nivel familiar, como a nivel social y planetario. Y bueno, esto nos lleva a preocuparnos de las cosas de la segunda mitad de la vida en nuestra primera mitad de la vida, cuando todavía no hemos alcanzado el éxito económico ni social. Qué bonito, ¿no? Ahora nos enfrentamos a todo al mismo tiempo y pues ya, así hay que vivir. Por eso, tantas crisis existenciales en los 20s. Bueno, a todas las edades, ¿verdad? Pero cosa que antes no pasaba. A los 20s, pues antes estaban ocupados teniendo hijos y trabajando mucho. Y bueno, ahora estamos en crisis. Eso y el retorno de Saturno, pero de ese tema hablamos después, porque es una cosa muy rara y compleja. En fin, ahora tenemos una epidemia de ansiedad y depresión en jóvenes, y por jóvenes no me refiero nada más a los millennials, de generación de la cual yo formo parte, sino a los chavitos. Conozco niños de 10 años que tienen problemas de ansiedad y depresión, y seguramente hay más chiquitos, nada más que yo no los conozco. Nuestros padres generalmente no lo entienden, porque ellos solo se tenían que preocupar de mantenerse a ellos, mantenerse a sus familias. No sentían el peso de mantener a toda la generación futura. Como les dije, se preocupaban más por la familia. O bueno, tal vez algunos sí ya tenían un panorama más amplio de lo que pasaba, pero en general el mundo no estaba todavía tan mal, no había tanto cambio climático, contaminación, etc. Entonces, pues ahora tenemos más preocupaciones, ¿no? Y bueno, ahora que estudiamos nuestra crisis generacional de millennials y jóvenes, ¿qué sigue? ¿Nos deprimimos más? ¿Lloramos o qué hacemos? No, señores y señoras, no. Hay una buena noticia detrás de todo esto. Excelente noticia, diría yo. Y es que esta no es una crisis sin sentido. Es una crisis curativa. ¡Qué emoción! Yo sé que es horrible estar en crisis constantemente, pero la importancia de las crisis es que existen las crisis curativas. Yo me voy a atrever a decir que todas las crisis son curativas. Les voy a decir por qué. Las crisis llegan, te golpean y te obligan a ver todo. Todo. Las heridas del pasado, los errores que has cometido, las sombras, los fantasmas, todo lo que no nos gusta, se manifiestan como ansiedad, depresión, ideas suicidas, una ruptura amorosa, un accidente, una enfermedad grave, o aunque no sea tan grave, un conflicto, una empresa tóxica, etc. Las crisis tienen muchas formas de llegar a nuestra vida. Llegan en la forma de todas las cosas que no queremos y que sobre todo no queremos voltear a ver. Pero solo al voltear a ver todas estas cosas feas es que podemos ver qué hacemos con ellas. Y lo digo porque lo estoy viviendo. Acabo de salir de una crisis horrible de ansiedad y depresión, así la mayor de las crisis de mi vida. Pero ahora veo todo con tanta claridad como nunca antes lo había visto y por eso estoy aquí. Pero bueno, las crisis aparecen en tu vida porque es necesario dejar atrás todo lo que ya no sirve, todos esos hábitos tóxicos, personas tóxicas. La crisis te dice que hay que tomar el valor suficiente para dejar atrás lo que ya no te pertenece. Y esto asusta y duele. Tenemos heridas de abandono, injusticia, traición, humillación. Y todas nuestras heridas y nuestros traumas quedan expuestos durante una crisis. Por eso da tanto miedo. Por eso la crisis nos paraliza y nos mantiene aferrados a un estilo de vida que no queremos. Por eso no nos podemos mover de ahí por más que queramos. No podemos salir de la depresión, la angustia y nos la pasamos entre ataques de pánico y parálisis por depresión. La buena noticia es que ahora vemos el panorama completo. Y eso no es malo si lo que queremos es construir una vida y un futuro diferente al que llevamos. Es necesario sí o sí poder ver el panorama completo para saber construir
para saber qué construir, hay que ver qué hay en el terreno que tenemos. Lo mismo pasa con la mente. No podemos trabajar en un lugar que no conocemos, sin saber si lo que estamos construyendo tiene buenos cimientos o no. Así que, si estás pasando o has pasado por una crisis, primero que nada, no estás solo, no estás sola, no estás sole, nada. No. Pide ayuda. Habla de lo que te gusta. Aunque no te escuche nadie, tú habla. Te vas a poder escuchar tú, ¿ok? Siempre hay formas. Eventualmente alguien va a aparecer. Porque aquí hay otra buena noticia. No estamos solos en esto. Es una crisis generacional. Todos tenemos estos problemas. Y esto es positivo porque si todos estamos pasando por crisis existenciales, todos podemos ayudarnos a salir de esto. Porque todos entendemos cómo es, todos entendemos cómo se siente. Y todos hemos visto por lo menos a una persona que alguna vez estuvo en crisis y ahora se está levantando. No creo ser la única que ha visto a esas personas por ahí. Así es que, bueno, este es mi mejor intento por ayudarnos a todos a salir de esto. Y venga, ánimo. Antes no había psicólogos, pero ahora sí hay psicólogos, hay terapeutas, hay 1000 técnicas, 1000 estudios sobre la mente. Yo estoy estudiando arte terapia, también hacer arte ayuda, cualquier forma de arte. Salir a la naturaleza, hacer ejercicio, cuidar de ti mismo, escribir, haz lo que puedas. Pero, por favor, te lo pido, no te abandones a ti mismo. Muchas gracias por acompañarme hoy. Espero que te haya gustado este episodio. Y pues nada, nos vemos prontito.